Saludos, este es el segundo video de la serie y en este video vamos a proceder a lo que es la codificación de los métodos para nuestra pequeña librería. Entonces, para realizar este proyecto vamos a seguir la estructura que tendrá un proyecto en Go y esta se basa en parte en estructurar nuestro proyecto como si fuera un módulo. ¿Y en qué consiste un módulo? Un módulo consiste en lo que es una serie de paquetes, y esa serie de paquetes, un paquete está compuesto de lo que son archivos, y en ese tipo de archivos es donde se encuentran los métodos, funciones, variables que sean exportados, y de esa manera nosotros podemos crear lo que es una pequeña librería en el caso de que en algún punto en el tiempo decidamos reutilizar este módulo. Entonces, la razón por la que se hace esta estructuración es en el caso de que alguien decida utilizar lo que es esta librería para algún propósito que tenga. Y de igual manera es buena práctica eh, estructurar nuestro código de esa manera, aunque no decidamos publicarlo o reutilizarlo. Entonces, para poder hacer esto posible, primero tenemos que crear un módulo en Go. Para hacer eso vamos a hacer go mod y vamos a inicializarlo en net. Y como nombre, se le debe poner un nombre que sea único, o mejor dicho, que sea lo más singular posible. Como buena práctica, lo que se recomienda es que se coloque el URL del repositorio donde va a estar almacenado el módulo. De esa manera se evitan cualquier tipo de colisiones o que haya con algún otro módulo que, digamos, tenga algún nombre similar. Entonces, vamos a iniciar nuestro módulo y lo que vamos a hacer ahora es crear nuestros paquetes. Bueno, en este caso sería solamente un paquete. Entonces, vamos a crear lo que es una carpeta y vamos a llamarla number line, ya que range yo la asocio como si fuera una recta numérica relacionado a ello, entonces parece un nombre apropiado. Entonces, en nuestro paquete, lo que vamos a hacer es que vamos a crear nuestro archivo, que en este caso sería range, y en este archivo es donde estarían todos nuestros métodos. Ahora, nuestro paquete es numberLine. Este paquete, este archivo no es un ejecutable, por eso no se llama main, que main ya es un paquete ejecutable. La idea de esto es crear una librería que pueda ser reutilizada. Sí. Entonces, lo primero es que tenemos que crear nuestro tipo de dato de tipo range. En el caso de Go, no existen lo que son clases, pero podemos definir tipos de datos por medio, por ejemplo, de un struct. Esa es una opción. Entonces podemos llamarlo type. Type define un tipo de dato especial. Range, y esto es un struct. Tiene como parámetros que es lower bound y upper bound, tipo int. Ahora, si ven esta pequeña advertencia, por decirlo así, lo que dice este mensaje es que como vamos a exportar este tipo de dato, debemos establecer un comentario describiéndolo. Ahora, ¿cómo sabemos que esto está siendo por exportado? Bueno, para exportarlo, cualquier elemento dentro de un archivo en Go, solamente debemos capitalizar la primera letra, ponerla en mayúscula. Al hacer eso, estamos diciendo que este elemento, este tipo de dato, va a ser exportado y por ende puede ser accesible, es accesible hacia otros archivos fuera de nuestro paquete. Dígase cualquier archivo que importa nuestro paquete, para ser específico. Entonces, vamos a escribirlo, range data type, por decir algo. Y ven que no tenemos ya lo que es una advertencia. Eso se debe a que el linter de Go, el lenguaje en sí, es bien opinionado
en la estructura del código. Entonces, por eso el linter es muy, digamos, es muy estricto en cómo escribir código y por ende siempre refuerza lo que son sus buenas prácticas. Ahora vamos a crear nuestros métodos y vamos a imprimir nuestro primer método que es newRange, que está definido de esta manera. newRange de tipo expression, digo que recibe un parámetro llamado expression de tipo string y retorna lo que es tipo dato range y un error. Bien, vamos a explicar lo que está aquí. Primero, ¿qué significa esto? Bueno, volviendo al caso de que Go no tiene clases, para poder decir que una función es propia de, en este caso, nuestro tipo de dato range, se tiene que colocar lo que es un receptor de argumento. Eso se coloca entre la palabra func y el nombre de la función. Con este receptor de argumentos, lo que se dice es que esta función es específica de nuestro tipo de dato range. Eso quiere decir que ya pasa de ser una función. En este caso, no se le llamaría función, sino método, ya que un método es una función que tiene lo que es un receptor de argumento. Igualmente, como vamos a exportarlo, tenemos que establecerle un comentario diciendo qué es lo que hace. Perfecto. Entonces, new range creates a new instance of type range. Fíjense que yo siempre pongo el nombre del elemento que se va a exportar. Y eso es porque el linter exige eso. Se exige que al principio de nuestro comentario se coloque el nombre del elemento a exportar y ya sería seguido de lo que hace. Bien, entonces podemos empezar. Lo que tenemos que ver es que vamos a tener esta estructura. Vamos a tener un rango así. Y lo primero que vamos a hacer es que vamos a procesar los límites. Entonces, la idea es que dentro de los límites, el límite inferior solamente tenga un paréntesis abierto y el superior tenga solamente un límite cerrado. Entonces, para hacer eso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a comparar la posición de cada límite de nuestro string expression. Vamos a compararlo para ver si se cumple exactamente con lo que pedimos, que sea un paréntesis abierto o corchete, y lo mismo con el límite superior. Entonces, para hacer eso, tenemos que crear dos arreglos. Y estos son, vamos a llamarlos valid lower range. Y este arreglo va a ser de tipo bytes. Y la razón por la que es de tipo bytes es que al acceder a una posición específica, digamos de esta manera, en Go, el valor que retorna es el valor de el carácter, pero su valor equivalente a byte, su valor en bytes del carácter. Eso es lo que retorna. Por ende, si queremos compararlo con los caracteres que le corresponden, tenemos que estamos haciendo un arreglo de tipo bytes. Entonces, la razón por la que tiene un tamaño de 2 es porque en cada arreglo lo que vamos a hacer es que vamos a almacenar, dígase, el valor en bytes de un paréntesis abierto y el corchete, y igualmente con el corchete cerrado y el paréntesis cerrado. Entonces, vamos a buscar rápidamente estos valores y en nuestra tabla de ASCII, por ejemplo, el abierto, paréntesis, sería 40, el cerrado 41, el abierto del corchete sería 91 y el cerrado 93. Entonces, para el cerrado sería 40, 91 y, disculpe, para el abierto. Y para el cerrado sería 41 y 93. Ok. Una aclaración antes de seguir es que vemos que
nuestro método retorna dos valores. Sin embargo, en el video anterior, nosotros no especificamos los valores en su retorno. Entonces, debido a ello, hicimos esa corrección de aquí y así ya se corresponde el hecho de por qué aparece un mensaje de error y aquí aparece una salida de tipo range. Ya así se justifica. Porque en todo momento, estos dos con respecto a estos dos valores, solo uno de ellos estará definido. Dígase, si ocurre un error, solo estará definido el error. Y viceversa si todo sale bien. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es que debemos comparar cada elemento de nuestro arreglo de bytes con el valor en una posición específica del string expression. Por ejemplo, si queremos comparar el límite para el valor inferior, tenemos que compararlo algo así, como que expression en la posición 0. Entonces, para hacer eso, vamos a crear una función que se llama contains. Y fíjense que esa función contains, yo no quiero que sea parte de lo que es el método, lo que es la estructura range. De igual manera, yo no quiero que sea exportado, yo quiero que sea una función para uso interno. Por eso, la primera letra no está en mayúscula. Y lo que va a requerir como parámetros esta función va a ser un arreglo en bytes, byte_r, que va a tener tamaño de 2 y va a recibir un carácter en bytes. Y eso va a retornar un boolean. Entonces, lo que seguiría es iterar sobre cada elemento y compararlo con el carácter específico de expression. Para eso, vamos a crear un for de tipo range y la estructura de un for de tipo range es la siguiente. En este caso, un for de tipo range, que vamos a escribirlo rápidamente. Un for de tipo range tiene lo que son dos valores aquí. Uno es el índice en donde se encuentra el elemento y uno es una copia del elemento en el cual se está recorriendo. En este caso solo necesitamos el valor, entonces por eso solo definimos esta variable y para el índice colocamos un underscore diciendo que no queremos este valor. Entonces no es accesible de ninguna manera. Entonces lo que vamos a hacer es comparar if char es igual a byte char, entonces retorna true. Pero si no encuentra si no encuentra el valor al cual compararse, entonces retorna false. Lo que va a hacer esto es que inmediatamente dentro del arreglo se encuentre un carácter que sea igual al de expression, inmediatamente pues es válido. Bien. Entonces, como esto va a retornar un boolean, vamos a crear dos variables más para que retorne eso. Entonces, hagamos lo siguiente, vamos a decir es lower range bool, vamos a llamar contains y el primer elemento es un arreglo, entonces valid lower range y el siguiente, como estamos comparando el límite inferior, sería expression, la posición 0 siempre. Entonces vamos a comparar el upper range, es upper range contains, lo que vamos a hacer es utilizar el arreglo de upper y la expresión aquí va a ser un poquito diferente. En este caso nosotros queremos la última posición, pero esta puede ser variable porque en vez de, digamos, puede darse el caso que nos introduzcan 2,5, pero puede darse el caso que introduzcan 2,100. Ya el valor de esta última posición no es igual. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a llamar el método len
que es refiere a longitud, y vamos a llamar longitud del string menos 1. Y eso me va a dar la última posición. Y eso me va a dar dos boolean, que para yo poder seguir con todo este método, estos dos boolean tienen que ser correctos, tienen que dar true, ambos. Entonces, vamos a decir, if is lower range and is upper range, entonces return. Vamos a retornar algo. En este caso, como yo quiero ver que si esto no es verdadero, entonces lo que va a hacer es que yo quiero que termine la ejecución del programa inmediatamente. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Es que digamos que este sea verdadero y este sea falso. Internamente esto va a ser falso. Entonces, por eso el operador not, que va a decir que si uno de los dos es falso, entonces se cumple que tenemos límites inválidos, por ende debe retornar algo. Y lo que se va a retornar es lo siguiente. Se va a retornar lo que es range y un mensaje de error. Pero hay que manejar eso de la siguiente manera. Fíjense. Vamos a crear lo que es una variable de tipo range. Vamos a llamarle num_range. De tipo range, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a retornar. En este caso, disculpe, num_range. En este caso, no está definido. Y eso es exactamente correcto. No está definido y el error, el mensaje de error, debe estar definido. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a crear nuestro mensaje de error. Y en este caso, vamos a crearlo fuera de nuestros métodos, porque esos no pueden ser útiles dentro de otros métodos. Y también porque queremos que estas dos variables de error sean accesibles para ya el tercer video, y en el tercer video ya verán por qué esto será útil. Ahora, el tipo de error que va aquí, ¿cuál será? Si volvemos a nuestras pruebas, vamos a darnos cuenta que aquí se cumpliría que habría un error, un rango inválido. Por ende, iría este mensaje. Pero si yo quiero lo que es implementar un mensaje de tipo error, yo tengo que importar la librería errors. Disculpe, errors. Y así yo puedo declarar un mensaje de tipo error. Entonces vamos a llamarlo error invalid range de tipo error igual a errors new, no mensaje de error. Vamos a ponerle este que está aquí. Bien, este mensaje de tipo error. Perfecto. Entonces vamos a retornar esta variable error invalid range, y ya al momento de ejecutar este método, si el error está definido, eso quiere decir que ocurrió un error en la operación. Pero entonces, vamos a detenernos y vamos a hablar del manejo de errores en Go, que actúa de una manera bien particular a lo que quizás se utilice en otros lenguajes de manera regular. Bien, en el caso de Go, los errores se manejan como si fueran un valor. Los errores se manejan como un valor, el cual puede ser devuelto por una función en el caso de que haya ocurrido algún problema. Si se devuelven una variable de tipo error, eso quiere decir, la función recibió algún parámetro inválido y por eso se devolvió una variable de tipo error. La diferencia de otros lenguajes que quizá utilicen lo que son try catch, eso no está implementado aquí, sino que el error se maneja como un tipo de dato regular. Y en este caso, una manera de manejarlo es retornando un error a nuestro método en el caso de que algo haya ocurrido mal. Perfecto.
Entonces, luego de eso, si esto es falso, eso quiere decir que nuestros rangos son válidos. Ahora, si nuestros rangos son válidos, lo que queremos hacer es terminar de procesar lo que queda. Digamos que tenemos ya estos valores, eso es lo que queremos procesar. Entonces, para hacer eso, vamos a crear un for loop que va a iniciar en la posición, en el valor 1, porque en la posición 0 es donde está el primer rango. Entonces empezamos en la posición 1 y terminaría en len expression menos 1. Terminaría aquí porque no queremos acceder ya a la última posición en sí, que sería donde se encontraría este. De hecho, queremos hacer esto. Exacto. Ok. Queremos hacer esto, sí. Exacto. Eso va a hacer que no vamos a acceder ya a lo que es la última posición. Entonces, vamos a seguir y vamos a hacer lo siguiente. Nosotros queremos encontrar una manera de procesar en una string todos los valores antes de la coma. Entonces, para ello vamos a crear dos variables que sea lower bound y upper bound de tipo string, y vamos a otra variable que sea isLowerBound. Ya verán por qué. IsLowerBound tipo boolean o la true. Entonces, en estas variables tipo string vamos a concatenar todos los valores que correspondan en este caso. En este caso, antes de la coma irían en lower bound y después de la coma irían en upper bound. Disculpe. Entonces, este boolean lo que va a hacer es que al momento de llegar a la coma ya corresponde concatenar en esta variable todos los caracteres que quedan. Entonces la forma para hacer eso sería la siguiente. Primero vamos a buscar el valor de la coma en bytes en nuestra tabla. Entonces sería 44. Entonces if expression posición i es igual a 44, eso quiere decir que es lower bound sería false. Eso quiere decir que ya en ese momento ya terminamos de concatenar valores para esta variable, esta de aquí, y iríamos con upper bound. Pero antes de que eso pase, lo que vamos a hacer es esto. Else if lower bound. Eso quiere decir que si lower bound es verdadero, pues entonces ejecuta esto. Ah, disculpe. Tiene que ser is lower bound. Exacto. Y lo que vamos a hacer es que a lower bound le vamos a concatenar todos los caracteres de expression. Como ya sabemos, un carácter en expression me da su valor en bytes. Si quiero convertirlo en string, utilizo esta conversión, string, y sería expression y perfecto. Ahora, en el caso de que esto sea falso, esto no se va a ejecutar. Y como esto no se va a ejecutar, entonces tenemos un else donde a upper bound le vamos a concatenar los valores que le corresponden. Y de esa manera debemos ser capaces de conseguir el valor en string de lower bound y de upper bound. Deberíamos ser capaces de conseguir esos números para cada variable correspondiente. Bien, entonces lo que tenemos que hacer ahora es que esas variables que están en string debemos convertirla a integer. Entonces, para hacer eso, vamos a utilizar un paquete que se llama strcom. Y lo que eso dice es string conversion, conversión de string.
Y este paquete contiene métodos que nos van a permitir un string convertirlo a un integer. Entonces vamos a asignarle una variable, vamos a llamarla lower limit. Y algo a tener en cuenta, que el método que vamos a utilizar ahora, la función que vamos a utilizar ahora, retorna dos valores. El integer, si salió la operación correctamente, y un error si retorna de manera, si algo falló. Entonces, vamos a declarar una variable de tipo error de esta manera. Y así, vamos a llamar el método. Y vamos a utilizar un método llamado atoy, que se retorna un integer y un error. Entonces, en este caso, queremos convertir lower bound y queremos ver, solamente es eso. Sí. Ok, ahora otra cosa. Antes de asumir que este valor es correcto, una buena práctica es manejar el error. Dígase que si ocurre un error, debo dispararlo, por decirlo así, dentro del método. Porque ya si ocurre un error aquí, ya los procesos que siguen son inútiles, no sirven de nada. Entonces, vamos a hacer esto con un if error no es igual a neo. Y neo significa el valor 0 o zero value. Entonces, si la variable error no tiene un valor nulo, por decirlo así, eso quiere decir que está definido. Y si está definido es porque ocurrió un error. ¿Ok? Entonces, lo que queremos hacer es que al imprimir el mensaje de error, la ejecución del programa se detenga. Para hacer eso, hay otro paquete que se llama log. Log tiene un método, disculpa, una función, se llama log fatal. Lo que hace este método, que en este caso vamos a usar el new line, lo que hace este método es que imprime el mensaje y luego de imprimirlo, la ejecución se detiene. Entonces, como lo que vamos a devolver es un string, entonces vamos a escribirlo aquí. Perfecto. Una cosa que debemos hacer es que si vamos a devolver un mensaje, lo que podemos hacer es devolver lo que es nuestro propio mensaje. Bueno, en este caso no es importante, de hecho. Sí, en este caso no es importante. Creo que por el momento no. Entonces, upper limit, error. Entonces, string conversion, a toy, upper bound. Lo mismo, manejamos el error, nil, up. Ahora que veo, sí, deberíamos escribir nuestro propio mensaje de error. Si este método falla, eso quiere decir que el string que tenía no tenía solamente números y un signo negativo en caso de que sea negativo el número. Eso quiere decir que el string no tenía valores válidos para generar un valor numérico. Entonces, vamos a escribir otro error acerca de eso. Vamos a hacer error invalid value. Por error. Errors not new. Y si no me equivoco, el plan de prueba dice error invalid value. Vamos a confirmar. Ok. Y sí, invalid value. Perfecto. Entonces, vamos a escribir ese mensaje. Mejor escribimos ese mensaje. Entonces vamos a escribir error invalid value. Bien. Ok, ahora, asumiendo que esos valores han sido convertidos de manera correcta, ahora debemos aplicar la operación que implica los paréntesis. Si tenemos estos valores en paréntesis, eso quiere decir que el 2 no está incluido.
entonces debemos sumarle 1. Tenemos este 5 en paréntesis, no está incluido, por ende debemos restarle 1. Por eso, vamos a hacer esta siguiente operación. If, vamos a ver, if expression en la posición 0 es igual, como la posición 0 sería un paréntesis abierto, sería este valor de aquí. Y como es el valor en la primera posición, vamos a utilizar nuestra regla nuevamente. Entonces, valid, lower range, 0. Y si es un paréntesis abierto, eso quiere decir que al lower limit debemos reducirle, disculpe, debemos adicionarle uno más. De igual manera, si expression es igual a len en lower limit, no, expression menos 1 es igual a valid upper range en la posición 0 también. Sí, en la posición 0. Entonces, eso quiere decir que al upper limit tenemos que restarle 1. Perfecto, entonces ya pudimos confirmar que los límites son correctos, dígase paréntesis y corchete en la posición donde deben estar. Pudimos extraer los números, convertirlos a valores numéricos y adicionarle la operación aritmética en el caso de los paréntesis. Ahora podemos inicializar nuestra variable tipo range para retornarla. Entonces, vamos a tomar esto de aquí. Vamos a tomar numRange y eso va a ser igual a range y en sus atributos lower bound sería lower limit y déjame ver, upper bound sería upper limit. De hecho, no tenemos que especificar eso. Sí, mucho mejor. Entonces, en este caso, vamos a retornar el valor. Return numRange y el error se va a retornar en nil. Dígase, el error va a estar en su valor nulo o valor 0. Eso quiere decir que no está definido. Y si no está definido es porque no ocurrió ningún tipo de error. Bien. Entonces, algo que deberíamos hacer, ya que este método puede ser algo largo, que deberíamos probarlo, de hecho. Entonces, vamos a salir de aquí. Vamos a crear un main rápidamente. Entonces, vamos a crear un main. Package main. Vamos a importar fmt. Vamos a importar también el nombre de nuestro módulo. El nombre de nuestro módulo y vamos a importar la librería. Digo, el paquete. En este caso, el paquete es el nombre de el directorio que tiene. Number line. Entonces, func main. Entonces, f. Vamos a decir que tenemos una variable numRange, de tipo range. Y numRange, para utilizar el método, sería newRange. Y vamos a ponerle 2,5. Y perfecto. Otra cosa que vamos a hacer que retorna un valor. Entonces, numRange. Vamos a definir nuestro error, tipo error. Entonces, vamos a manejar ese error. Entonces, vamos a imprimirlo simplemente, error. Y en caso de que no, vamos a imprimir nuestro numRange, que lo escribimos mal. Entonces, perfecto. Esto debería funcionar. Sí, debería funcionar. Entonces vamos a revisar el formato primero. Bien, vamos a ejecutarlo. Run main. Oh, ok. ¿Qué habrá pasado aquí? En la línea unexpected byte at end of statement. En la línea 23.
Ok. Vamos a ver, non-declaration statement outside of function. Para evitar ese problema, vamos a utilizar este tipo de declaración. Vamos a ver. Sí, vamos a utilizar este tipo de declaración en donde se infiere el valor. Debe funcionar de esa manera. Entonces, ok, imported and not used. Ok, eso quiere decir que funciona. Ok. Oh, ok, ya vi el error, otro error. Debemos llamarlo de esa manera. De esta manera ya estamos diciendo que queremos del paquete numberline, queremos range, que está siendo exportado. Entonces, perfecto. Si se fijan aquí, el 2 no está incluido, entonces sería 3. Excelente, eso funciona. Por ahora vamos a tener este main aquí para realizar cualquier tipo de prueba. Sí, excelente. Ok, ahora vamos a nuestro siguiente método. Nuestro siguiente método sería contains, pero este contains ya sería propio de range. Entonces, como lo teníamos definido, sería range, sería contains, recibe una cantidad variable de números. Y la razón por la que eso es posible es porque Golang permite lo que son funciones variables, que son aquellas donde su argumento es una cantidad, valga la redundancia, variable de parámetros. Entonces debemos documentar esto. Contains checks if range are contains specified numbers. Creo que esto fue lo que escribimos. Ok, y podemos copiarlo, ¿por qué no? Ok, bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver, vamos a recibir lo que va a ser un arreglo. Y para procesar ese arreglo, si queremos saber si cada número está contenido en nuestro rango, vamos a hacer un loop. Vamos a hacer un loop de los valores. Vamos a llamarlo num. Vamos a hacer un for loop de tipo range para number. Que si se fijan, vamos a revisar el type. Retorna un slice. Perfecto. Entonces, lo que queremos comparar es que el número sea un valor, digamos, mayor o igual que el límite inferior y menor o igual que el límite superior. Entonces, para hacer eso, vamos a hacer lo siguiente. If, otra cosa es que como estos métodos, al tener este receptor de argumentos, eso nos permite acceder a lo que es la instancia del tipo range que utiliza este método. Eso quiere decir que con esta variable R, yo puedo acceder a la instancia de range que utilizó este método. Entonces, eso es algo muy útil, de hecho. Entonces, como dijimos, el lower bound, vamos a ver, mientras el lower bound sea menor o igual a num y el upper bound sea mayor o igual a num, eso quiere decir que el número está entre los límites. Sí, eso es correcto. Ahora, yo lo que quiero es la condicional cuando esto sea falso. Entonces, para yo ejecutar la condicional aquí, cuando esto sea falso, yo lo que hago es que encierro todo esto en paréntesis. Ups. Encierro todo esto en paréntesis. Y lo que hago es que lo que va a pasar es que si uno de estos es falso, me va a dar el valor contrario y como answer true, eso quiere decir que es falso. De lo contrario, que me retorne un true. Disculpe. Me debe retornar un false en el caso de que esto sea falso y por el not se invierta.
Y en caso de que esta condicional no se active, pues retorna true. Perfecto. Entonces, la siguiente función sería, vamos a ver, does not contain, que sería el mismo comportamiento pero al revés. Y miren que esto lo podemos implementar de hecho muy fácil. Does not contain, si lo mismo, number, int, boolean. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Fíjense, vamos a llamar al método contains aquí adentro. Vamos a darle como parámetro number, que nosotros mismos vamos a recibir. ¿Y qué pasa? Does not contain tiene la misma premisa que contains, pero al revés. Entonces, si contains es verdadero, eso quiere decir que el range R contiene todos los números. Y si el range R contiene todos los números, pues la premisa de este método es falsa. Por ende, si esto es verdadero, retorna falso. De igual manera, si ya este llamado es falso, pues eso quiere decir que no los contiene todos. Pues podemos retornar true. Y comentamos esto. Does not contain. Vamos a ver. Vamos a copiar esto. Checks if range R doesn't contain all of the specified numbers. Y así de simple esto debería funcionar. Perfecto. Ahora vamos al siguiente método, que sería getAllPoints. Y lo que va a hacer este método es que va a retornar un slice con todos los números dentro del rango. Entonces, number. Sí, esto no requiere ningún parámetro. Retorna un slice tipo integer. Y lo que vamos a hacer es que vamos a definir un slice aquí. Vamos a llamarla points. Ok. Y lo que vamos a hacer es que vamos a llamar un for loop que va a iniciar desde el lower bound y va a concluir incluyendo el upper bound. Y eso me debería dar todos los elementos. Sí. Entonces, lo que yo quiero hacer es que quiero agregar todos los elementos de aquí hacia acá. Entonces, lo que vamos a hacer es points igual a un método que está incluido en un paquete, digo, en el lenguaje que se llama append, permite agregar en la última posición. Entonces le especifico la estructura y le especifico el elemento, que sería i. Y le retorno points. Perfecto. Ahora, get all points returns a slice with all the numbers inside range R. Sí. Entonces, ¿qué sigue? Sigue contains range. Y lo que hace este método es que revisa si el rango especificado se encuentra contenido dentro de nuestro rango R. Entonces, contains range, va a ser una expresión, string, y se va a retornar un bool. Y lo que vamos a hacer es que, como es una expresión, tenemos que procesarla para que me devuelva una estructura de tipo range. Lo que vamos a hacer es como crear una variable aquí, vamos a llamar comparing range, tipo range, y vamos a llamar al método, el constructor. Entonces comparing range igual a sí, disculpe, tipo new range, digo, método new range, y aquí ponemos la expresión. Otra cosa es que debemos declarar un error, que debemos manejarlo. Aquí adentro, y if error is not equal to nil, vamos a hacer slug fatal ln, fatal ln, y vamos a poner el error. En este caso, fíjense que yo
especifico el error aquí, pero aquí dentro no lo hago. Bueno, lo que pasa es que, de hecho, este variable de error debe retornar el mensaje de error que está aquí. Pero hay un fallo, que yo estoy imprimiendo el mensaje y yo quiero retornar valores. Entonces, vamos a corregir este pequeño error. Que sería, supone que aquí no range, y debe retornar error invalid value. Return non range error invalid value. Ahora, ya de esa manera, vamos a ver este mensajito aquí. Ya de esa manera, si ocurre un error aquí, entonces él va a retornar el error definido y la estructura sin definir. Y al retornar eso, ya me va a llegar un mensaje hacia acá. Y en este caso, este mensaje yo solamente lo voy a imprimir. En este caso, porque este método no tiene que manejar errores. Bien. Entonces, fatal lo que va a hacer es que va a imprimir el mensaje y va a concluir la ejecución del programa. Entonces, vamos a comparar para ver si la expresión está dentro de nuestro rango R. Vamos a declarar una variable. Es inside range boolean. Y lo que queremos saber es si el rango R es mayor o igual, no, mejor dicho, queremos saber si el rango R es menor o igual que comparing range lower bound y si el rango upper bound es mayor o igual que el comparing range upper bound. Perfecto. Entonces, vamos a revisar esta sentencia. Lo que pasa aquí es lo siguiente. Y es que el lower bound debe ser menor o igual que el lower bound del rango a comparar. Y el upper bound debe ser mayor o igual que el rango a comparar. Si esas cosas se cumplen, eso quiere decir que el rango a comparar está dentro de nuestros límites. Entonces eso es lo que queremos. Como ya tenemos la sentencia boolean, simplemente ponemos un if inside range. Si esto es cierto, retorna true. Si no, retorna false. Perfecto. Vamos a agregarles un mensaje. Vamos a tomarlo de aquí. Entonces, contains range. Perfecto. Ok. Ahora vamos a hacer una técnica similar con does not contain range. En este caso recibimos una expresión igualmente tipo string boolean. Y lo que vamos a hacer es que vamos a ejecutar este método y si es cierto, pues entonces eh, este método pues entonces no cumple su propósito, por lo que sería falso. Pues entonces vamos a llamar range, contain range, le damos la expresión. Si esto es verdadero, eso quiere decir que does not contain es falso, porque el rango sí estaría contenido. Pero si esto es falso, entonces el does not contain es verdadero. Entonces, does not contain range. Vamos a agregarle el mensajito de aquí. Perfecto. Ahora mismo vamos a ver el siguiente, que sería get endpoints. Ok. Entonces, get endpoints lo que hace simplemente es retornar el límite superior e inferior de nuestro rango get endpoints. Y no retorna, digamos, no requiere parámetros, pero sí retorna dos variables. Retorna, vamos a llamarla lower y upper. Y lo que pasa es que, como ya vieron en métodos pasados, Golang nos permite la capacidad de retornar varios valores. Y por eso podemos hacer algunas de ejecutar, escribir algunos de los métodos que hicimos, como el que es newRange, que retorna los valores.
Bien, entonces volviendo a lo que estamos haciendo. Simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a tomar esas dos variables que estarían inicializadas bajo el contexto de esta función. Es decir, que lower es igual a lower bound y upper es igual a upper bound. Y vamos a hacer un return vacío. Cuando hacemos un return vacío, lo que estamos diciendo es que retorne los dos valores que están aquí. Eso es lo que estamos diciendo de manera implícita. Ahora, debemos tener cuidado de utilizar esta sentencia porque puede resultar ser ambigua. La estamos utilizando en este caso porque se ve claramente que queremos retornar estas dos variables y es un método muy simple, de hecho. Entonces, esa sentencia sí sería aceptable utilizarla. Entonces, vamos a agregarle su mensaje. Aquí. Ok. Vamos al siguiente, que sería overlaps range. Ok. Entonces, overlaps range. Overlaps range. Lo que recibe es una expresión y retorna un bool. Y lo que queremos saber si el límite, queremos saber si el rango especificado de la expresión solapa en algún punto con nuestro rango R. Entonces, para hacer eso necesitamos procesar esta expresión. Vamos a llamarla comparing range. Tenemos que manejar el error. Vamos a llamar comparing range, el error. Y comparing range. Especificamos la expresión. Manejamos el error. Entonces log para que imprime el mensaje y termine la ejecución del método en caso de un error. Y ahora vamos a establecer ya las condicionales para que esto pueda darse. Primero, queremos saber si alguno de los límites del rango a comparar está por encima del límite R. Porque si están por encima del límite R, eso quiere decir que se encontrarían técnicamente dentro. Eso no es del todo cierto, no, contando ese solo caso, no sería del todo cierto, pero es un inicio y ya verán cómo podemos cubrir todas las circunstancias. Entonces, bar above, lower bound, lower bound, boolean, que es igual a, y lo que vamos a hacer es que si r, lower bound, es menor o igual a, no, es menor o igual a comparing range, lower bound. Lo que quiere decir esto es que si lower bound es menor o igual al rango a comparar, eso quiere decir que se encuentra presente, ¿cierto? Ok. O puede darse el caso que R, lower bound, sea exactamente igual a comparing range, upper bound. Puede darse ese caso. O sea, en el caso, digamos, que tengamos, vamos a ver, 2,5. Si consideramos este caso y nos dan también 0,3 incluido, y como este es 3 incluido, entonces eso quiere decir que son iguales y ya se tocan en ese punto. Yo no puedo decir que sea mayor o igual porque si lower bound es mayor, pues no chocan. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer es ahora lo siguiente. Vamos a revisar si el límite a comparar es menor o se encuentra por debajo del límite superior. Sería below, lower bound, bool. R, vamos a decir que si R, upper bound,
es igual a comparing range lower bound, pues es válido. Pero entonces, si R upper bound, déjame ver, si R upper bound es mayor o igual que comparing range upper bound, eso quiere decir que si este rango es mayor a este, eso quiere decir que está contenido, ¿cierto? Pero entonces, si aquí el lower bound está debajo del lower bound del rango a comparar, pues entonces sí se incluye en ese caso. Y en el caso de que tengamos, por ejemplo, vamos a considerar este caso también, digamos que tenemos, digamos, otra vez, 2,5. Y tenemos también lo que es 5,8. En este caso queremos comparar si el lower bound del comparador es igual al de R. Entonces por eso está condicional. Y vamos a ver, de hecho, escribí el mismo nombre. Ok. Entonces, exacto. Lo que quieren decir estas sentencias, que vamos a verlos otra vez, es que si el lower bound es menor al lower bound del comparador, eso quiere decir que el comparador se encuentra dentro. Pero si el lower bound es igual a este, también chocan en un punto. Ok, entonces, si se da este caso también, que el upper bound sea casualmente igual al lower bound del comparador, pues esto sería correcto. Pero si se da el caso también de que el upper bound es mayor al de ellos, pues entonces estaría dentro. Entonces, esto puede parecer un ching confuso, pero hace sentido. Pero si todo es un verdadero, retornaría true. Y si no, retornaría falso. Entonces, sí, estas sentencias sí pueden funcionar. Exacto, particularmente esta, porque si este es menor a este, eso quiere decir que está incluido. Ok. Bien, vamos a escribirle su mensaje. Perfecto. Oops. Overlaps. Range. Bien, entonces vamos a los dos últimos. Serían equals y not equals. Entonces, equals como una expresión tipo string, bool. Y vamos a procesar esto. Comparing range. Range. Lo usual. Vamos a copiar todo esto ya. Ok, eso ya está procesado completamente. Ahora lo que decimos es que si R es exactamente igual al comparing range, pues entonces retorna true. Si no, retorna false. Igualmente, el método not equals es relativamente corto. Entonces, lo que haremos es que if R contains, no contains, equals, expresión, vamos a entrarla, expression. Si eso es verdadero, eso quiere decir que not equals no se cumple, pues debe retornar falso. Pero si esto es falso, not equals se cumple, pues debe retornar verdadero. Entonces, vamos a escribirle un mensajito. Equals. Ok. Aquí sería algo similar. Not equals. Checks if range is not equal. Ok. Pues entonces, ya que estarían todos nuestros métodos implementados, algo que yo quisiera probar rápidamente es overlaps, porque es el que yo tengo mis dudas realmente de todos. Entonces, vamos a imprimir esto rápidamente.
num range overlaps range, y si tenemos 2,5, pues entonces digamos que sea 4 no incluido, 8 o 7, lo que sea. Entonces, vamos a hacer lo mismo, pero al revés. Entonces, digamos que sea uno que sí está incluido, que sería 3, 5. Ok. Vamos a hacer todo casi caso de prueba pequeño. Pues, go run main. Cannot use number line range. Cannot use number type as int an argument contains. Ok, sí, ya veo este error. Lo que pasa es lo siguiente, y es que como retorna un argumento variático, digo, a una función variática, debo colocar los puntos expresando eso. Entonces, por eso este me daba este error. Qué bueno que ejecutamos eso. Ok. Ah, claro, el espacio. Ok, entonces, esto debe ser verdadero. Esto es 4,4. Sí, esto debe ser verdadero. Esto es 5. Ok, ahora el caso que esto sea, eh, digamos que esto sea 3 y esto sea menos 1. ¿Qué me dice en ese caso? Ok, pues sí, esto funciona correctamente. Bien, pues entonces, ya aquí tenemos lo que es nuestro paquete dentro de nuestra librería con este nombre. Y lo que vamos a hacer es que, de hecho, vamos a subir este código a GitHub. Vamos a limpiar la consola, get status. Vamos a asegurarnos que tenemos un remote definido, origin. Entonces, get at, get commit. Y para que vean el repositorio, es totalmente nuevo. Entonces, sí, vamos a hacer un mensaje estándar, initial commit. Perfecto. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Get push origin master. A ver. Ok. Excelente. Entonces vamos a refrescar esto. Y perfecto. Aquí tenemos nuestro paquete y debido a nuestro módulo, todo el que quiera tomar esta dirección y descargarla debe ser capaz de hacerlo. Perfecto. Entonces, de hecho, esa funcionalidad lo que vamos a hacer es que la vamos a probar en el siguiente video. Espero que este haya sido muy informativo y nos veremos en el siguiente video donde vamos ya a escribir los casos que escribimos en nuestro plan de pruebas. Y de igual manera, algo extra es que vamos a vamos a escribir un folder totalmente nuevo. Vamos a tratar de importar este módulo y debería funcionar. Exacto. Pero eso será en el siguiente video. Muchas gracias por verlo.